continuamos con nuestra serie de Ruth y el día de hoy vamos a culminar este libro. Después de 4 capítulos vamos a terminar esta parte de la mano de Dios en la restauración y nos habíamos quedado con los últimos 2 puntos restantes. Pero antes de que podamos estudiar estos puntos, quería poner en ustedes una ilustración. Entonces, no sé si ustedes alguna vez usaron estos como círculos donde ponías una tela, le ponías 2 círculos y quedaba tenso y luego con un hilo y un Para bordar. como para bordar. Eran aros. ¿Cómo se le llama eso? Aros para bordar. Bueno, no sé si alguna vez utilizaron eso, pero yo de chiquito no sé por qué nos compraban cosas así y lo hacíamos, aunque yo era hombre, ¿verdad? Pero bueno, pero está interesante, está padre. Sí. Entonces, bueno, imagínate a un tejedor de estos sentado frente a toda esta tela que él tiene mientras está tejiendo. Desde el lado del observador solo se ve un montón de hilos enredados. No sé si tú veías la parte trasera de eso que estabas haciendo. ¿Cómo se veía? Se veía, la verdad, un cochinero porque estaban todos los hilos como feos, aunque por el otro lado era diferente, pero tú como observador lo que vas a ver es solamente un montón de hilos enredados, colores mezclados, nudos, que parece que no tiene sentido. No parece que haya orden, no se le ve belleza, pero el tejedor sigue moviendo sus manos con cierta precisión, entrelazando hilo con hilo, y finalmente cuando él termina de hacer toda su obra, voltea el tapiz y revela que su obra es hermosa, que realmente lo que estaba haciendo era muy bonito, aunque nosotros estábamos viendo la parte trasera que parecía todo como sin orden. Lo que él tiene ahora es una figura perfectamente diseñada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que antes parecía confusión y desorden, en realidad formaba parte de un propósito mayor que solo el tejedor conocía. Y no fue hasta que se le dio la vuelta a ese tejedor que nosotros pudimos ver esa belleza. ¿Por qué lo menciono? Porque justo así es la mano de Dios en la restauración. Si tratamos de buscar una ilustración, es de esta forma. Noemí, si se fijan, empezó esta historia en amargura, sintiendo que Dios la había dejado vacía, pero detrás de cada hilo de las situaciones que ella vivía, o sea, de la muerte, la pobreza, detrás de la fidelidad de Ruth, de la redención de Boaz, ¿quién estaba tejiendo todo soberanamente para que sucediera como tenía que pasar? Dios estaba actuando, Dios estaba soberanamente moviendo las piezas. Y al final, el tapiz lo que reveló en la vida de Ruth y de Noemí, ¿qué fue? Gozo, esperanza, restauración, redención. No solo para Noemí, sino para toda la humanidad. Porque si nosotros vamos a estudiar el día de hoy estos últimos 2 puntos, nos vamos a dar cuenta de que Ruth es esa esperanza para la humanidad. Porque de ese linaje iban a ser Jesucristo, el Redentor perfecto. Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo Dios transforma la amargura en gozo y cómo Dios cumple su plan soberano de redención en esta última parte del capítulo 4. Y solamente para que lo pensemos de esta manera, Dios, cuando Él soberanamente actúa, siempre nos explica el propósito de por qué hace las cosas. Siempre vamos a encontrar una explicación de por qué sucedieron las cosas. No. De hecho, yo creo que la mayoría de las veces no vamos a tener una explicación. La mayoría de las veces Dios no te da una explicación. Entonces, si Dios no me da una explicación, ¿qué es lo que yo debo esperar hacer? En lugar de buscar una explicación, ¿qué es lo que debo hacer? Obedecer, ¿no? Lo que se espera es que, más que yo busque una explicación a las cosas, es que yo responda a la soberanía de lo que Dios está haciendo. Sea algo que yo perciba como positivo o no lo haga. Entonces, veamos esta primera parte, que es el punto 4. Dios transforma la amargura en gozo. Sí, yo creo que tiene como un falso. Sí. Vean, vamos a ver Ruth 4, 13 al 17 en este tercer punto. Y por fin, vamos a ver las partes. Primero, capítulo 1. ¿Qué estaba sucediendo? En el capítulo 1 nosotros podemos ver la mano de Dios en el sufrimiento, vean.
la mano de Dios en el dolor. ¿Qué estaba pasando en el capítulo 1? ¿Quién tuvo dolor? Ruth, ¿verdad? Y Noemí. Ambas bueno, Noemí no solamente perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Ruth pierde a su suegro, a su concuño y a su esposo. Y la implicación es que 2 mujeres solas están completamente vulnerables en esos tiempos. Eso podemos ver cómo Dios está teniendo su mano sobre ese dolor, ordenando todas las cosas, porque incluso al final de ese capítulo, recuerden, nos da la esperanza. Vuelven a Israel y llegan justo cuando empieza a existir abundancia después de un tiempo de hambruna. Luego vemos la mano de Dios en la provisión en el capítulo 2. ¿Qué pasa en el capítulo 2? ¿Por qué podemos empezar a ver la provisión ahí? Porque Ruth, ¿recuerdan qué empezó a hacer? Se fue a trabajar, ¿recuerdan? ¿Con quién? Con Boaz. ¿Y cuál fue la sorpresa al llegar a trabajar ahí? Hubo mucha abundancia. En alguna manera podemos ver cómo la mano de Dios empezó a mover las cosas para traer mucha provisión a la vida de Ruth y de Noemí. Sin embargo, el capítulo 2 termina con esta tensión de decir, ok, Ruth le está yendo muy bien en esta temporada de cosecha. Tristemente, capítulo 2 termina diciéndonos, se acabó el tiempo de la cosecha. Llegamos al capítulo 3. ¿Y qué sucede en el capítulo 3? ¿Lo recuerdan? Ahí vemos la mano de Dios en la redención. ¿Quién necesitaba una redención? Ruth. Recuerden, ella como mujer sola necesita un redentor, alguien que la compre en el sentido de que la pueda desposar. Así que Noemí aconseja a Ruth, ¿y qué hace Ruth? Se presenta ante Boaz, le pone las cartas sobre la mesa. ¿Recuerdan cuando va de noche y se pone a sus pies? Entonces vemos la mano de Dios actuando ahí. Sin embargo, vuelve a terminar con una tensión en el capítulo 3, porque te dice, a pesar de que Ruth ya está mostrando su amor a Boaz y Boaz le corresponde, Boaz no es el pariente más cercano. Por lo tanto, hay otro pariente que en lugar de Boaz tiene primero la responsabilidad de ser quien redima a Ruth. Y ahí termina el capítulo 3. Y empezábamos el capítulo 4 observando que Boaz empieza a planear todo, que parecía que ya lo tenía algo diseñado su plan para poder redimir a Ruth. Habla con este pariente termina cediéndole la oportunidad de redimir a Ruth y empezamos a ver lo que vamos a estudiar el día de hoy, cómo Dios transforma la amargura en gozo. Dice el versículo 13, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Cuando dice que se llegó a ella, evidentemente nos está hablando de que pudieron ya disfrutar del matrimonio, de la intimidad que esto significa, y a raíz de esta intimidad nace el hijo. Si estamos viendo aquí la restauración, ¿en qué sentido vemos la vida de Ruth restaurada en ese sentido, en ese versículo? Exactamente. Antes tuvo un esposo, pero este esposo la estuvo guiando hacia Israel. Tristemente. Exactamente, tristemente no. Ahora vuelve a tener un esposo, ¿y cómo es este esposo? Según lo ha descrito el libro de Ruth. Un hombre íntegro, un hombre que luce intachable, alguien con temor del Señor. Para que vean, la restauración siempre es ponerte en una posición mejor que en la que tú estabas antes de aquella catástrofe que pudiste haber vivido. Entonces vemos que también Ruth podía tener hijos con su antiguo esposo. No, ella era estéril. ¿Y cuál fue la restauración que vemos ahora? Con su nuevo matrimonio, ella concibe un hijo. Eso es parte de lo que estamos viendo del modelo o de la descripción gráfica de lo que hace Dios respecto a la restauración. No significa que siempre que Dios restaura a una persona, si alguien es estéril, automáticamente esta persona va a tener hijos, ¿verdad? Lo que nos está mostrando Dios es decirte, mira, cuando yo actúo y cuando yo restauro, es tan evidente, es tan diferente y tú vas a estar tan lleno de gozo y paz por aquella restauración que yo puedo proveer a ti. ¿Cuál es la mayor restauración que nosotros hemos recibido?
la salvación. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Fue evidente? ¿Hubo un contraste grande? Claro que sí, porque de muerte espiritual pasamos a vida espiritual. Es un contraste completo. Entonces, ahora la idea es que la vida de Ruth es por completo diferente y mejor. La restauración siempre va a ser mejor. Y es tremendo observar que por fin el desenlace de la historia permite que vos y Ruth sean marido y mujer. Después de 8 estudios que hemos estado pasando sobre este libro, al final, en el último estudio, vemos la consumación de su matrimonio. Pero es más impresionante es pensar el ver cómo la soberanía de Dios dice que hizo que ella concibiera un hijo. Eso es una bendición del Señor. ¿Saben cómo se le llama eso? Eso es un milagro. Eso es algo sobrenatural. Una mujer que no tenía físicamente la capacidad, porque seguramente había algo nulo en su físico para que pudiera tener hijos, quiere decir que Dios restauró algo físicamente en ella para que le permitiera tener hijos. Eso es un milagro de Dios. Dios siempre va a actuar con milagros en la restauración de aspectos de nuestra vida. Pregunta seria, ¿siempre va a actuar con milagros? No, ¿verdad? Estamos hablando de una narrativa del Antiguo Testamento en una situación en específico. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque nosotros solemos tomar a veces las narrativas, se le llama, este es un libro descriptivo y no prescriptivo. ¿Por qué es descriptivo? Exactamente, me está describiendo, me está narrando una historia. ¿Y por qué no es prescriptivo? Porque no te está diciendo, a partir de esto tú tienes que hacer una doctrina, a partir de esto tú tienes que hacer un mandato, a partir de esto tú tienes que ejemplificarlo o vivirlo de la misma manera. Entonces yo no puedo tomar la historia de Ruth y tratar que lo que sucedió con Ruth y su vida se replique justamente en mi vida de la misma manera. Porque es una descripción, no una prescripción. Por eso, yo sé que el hermano Ulises lo está estudiando, por eso es muy bueno que nosotros entendamos cuál es el género literario que estamos estudiando del libro de la Biblia. Porque si yo no entiendo cuál es el género literario, puedo caer en el problema de una mala interpretación. Entonces, como yo sé que es una narrativa, yo digo, ok, aquí Dios me está narrando hechos, yo tengo que buscar principios, más que nada. Yo puedo extraer principios, pero yo no puedo extraer un imperativo, un mandato como tal, un dogma tan claro y específico como lo vemos en cartas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces ahora la obediencia fiel de Ruth fue premiada al tener este hijo. Es como llegar a esta parte, tomar un respiro después de tanta agonía, después de tanto aguantar sufrimiento, después de tanta paciencia y fidelidad a Dios. Por fin, Dios permite que Ruth disfrute de ese gozo cual estaba preservando para ella. Y si se fijan, no arreglando cada situación, no haciendo las cosas en el tiempo que pensamos y deseamos, y de eso se trata el gozo. Yo voy a estar con el gozo siempre y cuando Dios actúe como yo quiero. Si es así, no es gozo lo que yo estoy buscando, no es gozo lo que yo tengo, sino yo quiero una satisfacción de mis deseos solamente. Y esa satisfacción va a ser solamente momentánea, va a ser como un sentimiento. ¿Cuál es la idea del gozo? ¿Por qué el gozo es tan relevante en la vida del creyente y tan importante? Porque depende de la relación que haya con Dios. Exactamente. Nuestro gozo depende de Dios y no de la situación. Si depende de la situación, yo pierdo el gozo fácilmente. Pero si mi gozo depende de mi Dios y de lo que Él hace, siempre estando agradecido y buscando la forma de darle la gloria, ese gozo va a seguir ahí. Y es lo que nosotros identificamos una diferencia con el mundo. ¿El mundo puede tener este gozo? No, no puede. El mundo, por más que quiera, nunca va a tener este gozo. Necesita vida espiritual para conocer a su Dios, para darse cuenta cómo es Dios y decir, estoy contento con lo que hace Dios. Pero si no tienes contentamiento, nunca vas a sentir ese gozo. Necesitamos, de hecho la Biblia dice que tenemos que aprender a contentarnos. O sea, tenemos que aprender a desarrollar este gozo. Yo tengo que aprender a buscar, gloriarme o estar contento con lo que Dios hace, me guste o no.
¿Sí, hermana? Me quedó una duda ahí donde hablan de cuando es un libro descriptivo y uno Prescriptivo. Y dices que en el descriptivo pues es una situación que ocurrió en ese tiempo, era una situación específica. Uh-huh. Pero mi pregunta es si nosotros no podemos extraer alguna enseñanza, no que nos dé un milagro como ellos, pero sí, por ejemplo, dice en ese punto, Dios transforma la amargura en gozo. Ese también puede ser que nosotros lo experimentemos. Sí. Que así como ella tuvo un tiempo de amargura por las circunstancias, así nosotros también puede ser que hayamos pasado, o estemos pasando todavía ese sentimiento de amargura. Pero ahí Dios nos dice que Dios transforma la amargura en gozo. Entonces, aunque es descriptivo, pero lo podemos aplicar también para nuestra vida. Sí, sí, porque las enseñanzas pueden surgir también de principios que nosotros estamos viendo en este libro. Vemos muchos principios. Entonces ahí es donde podemos tener toda esta enseñanza. Es como, por ejemplo, Proverbios. Proverbios me habla de, digamos, causa y efecto, o sea, realidades. Dice que si instruyo al niño en su camino, ¿qué va a suceder? No se va a apartar. O sea, que yo puedo tomar Proverbios y decir, siempre que un cristiano instruye en el camino a un niño, este va a ser salvo. ¿Tenemos esa seguridad? No, ¿verdad? Porque es un principio. Es un principio que yo puedo extraer como una enseñanza para mi vida, aplicarlo, pero no significa que hay una ley que diga que siempre el efecto va a hacer que el niño es salvo, sino que es una sabiduría para que tú apliques ese principio y el Señor soberanamente va a obrar. Pero hay otros casos donde nosotros vemos de que si el Señor dice, si no te arrepientes, vas al infierno. Y estamos seguros que cualquiera que no se arrepiente va al infierno, porque lo vemos repetitivamente y muy claramente en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una diferencia entre ver ciertos principios y ciertos mandatos de forma diferente en la Biblia. Entonces, sí, vamos a extraer siempre enseñanza de cualquier parte de la Biblia, pero lo que yo quiero advertirles es no esperar que siempre Dios obre tal y como lo vemos en el libro de Ruth, en el sentido de la parte milagrosa o la parte positiva, porque si se fijan, ¿cómo culmina este libro? Positivamente, ¿verdad? O sea que si yo tengo un cáncer y leo este libro, yo voy a esperar que Dios me quite el cáncer porque yo soy fiel. Yo quisiera a lo mejor que me quite el cáncer, pero hay una ley que me diga, por medio de lo que aprendí en este libro, que Dios me lo va a quitar. No, tristemente, el Señor no nos da a lo mejor tanta luz de sus propósitos como quisiéramos, pero sí me dice que hay una esperanza más allá que las situaciones que puedan estar arreglándose aquí en la tierra. Es a lo que nos referimos, o mi advertencia más que nada con ese tipo de enseñanzas que estamos aprendiendo. Para no caer en un positivismo. No hay que ser ni negativos ni positivos, hay que ser realistas. Porque si somos realistas a lo que Dios hace actualmente, yo puedo reaccionar como Dios quiere. Si soy positivo o negativo, voy a reaccionar mal. ¿Sí? O sea que la narrativa más que nada ahí de Ruth y Boaz es la providencia del Señor para conocer que nos está prescribiendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La narrativa de Ruth, ¿quién es el protagonista en ese libro? Es Dios. Entonces, lo que más me ayuda a mí al leer Ruth es conocer más a Dios. Si se fijan, enfatizamos que este libro lo que enseña es la fidelidad, la soberanía y el cuidado de Dios. Entonces, yo lo que voy a aprender mayormente, más allá de ver situaciones arregladas en la vida de Ruth o Boaz, lo que yo aprendí es cómo es mi Dios soberano. Es como este es un Dios que sí te cuida y es un Dios tan fiel que incluso la promesa que hizo desde Génesis la sigue cumpliendo al final de este capítulo. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, nada más que nos fuera a confundir con el punto número 3, nada más es un título para la enseñanza que estás dando. Sí, ajá. Traté de dar cuenta de condensar todo lo que vemos en estos versículos para decir, bueno, de acuerdo a los principios que podemos ver en estos versículos, esta podría ser la enseñanza que podemos tener. Alguien puede diseñar un punto diferente,
pero en general vamos a estar muy acordes acerca del tema general que es la soberanía, cuidado, fidelidad de Dios. De hecho, hay gente en el catolicismo, por decir, ellos toman lo descriptivo como, digo, lo narrativo como descriptivo, y lo transforman en tradición porque se ponen a dar vueltas a las cuadras, las 7, 14 vueltas, 13, por los muros de Jericó. Y no va a faltar un atarantado por ahí que de repente quiere hacer un arca. Sí. Porque si no se nos está ordenado hacer, es algo que se describe que se hizo con un propósito y me permite a mí conocer, como hace hace rato, conocer a Dios, nada más, principios nada más, pero nada que me ordene a mí hacer. Sí, conocemos a Dios y extraemos principios a lo mejor para nuestra vida de qué podemos imitar o qué podemos tal vez reaccionar ante el cómo es nuestro Dios, pero no vamos a ser igual que como hicieron ellos, porque es narrativa. Por ejemplo, Hechos, ¿saben qué tipo de género es ese libro? Es narrativo también. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no lo ve como una narrativa y dice, si en Hechos, en la iglesia pasó esto, tiene que pasar el día de hoy también. Entonces vamos a hablar en lenguas, porque en Hechos hablaron en lenguas. Entonces vamos a imponer manos para que la gente reciba el Espíritu Santo, porque en Hechos sucedió. Entonces, por eso es tan importante que yo entienda cuál es el género literario. Y obviamente hay una explicación de por qué pasó eso en Hechos. Pues ha habido muerte de pastores que piensan que porque a Pablo le mordió una serpiente y... Se dejan morder por serpientes. Sí, de hecho hay videos en internet donde les muerde y están bien felices, que al rato lo sacan ya bien grave de los tenis. Y creo que es importante entender eso, porque hay personas que, por ejemplo, ¿cómo deseo que Dios, imagínate, uno puede tener un deseo noble, ¿cómo deseo que Dios nos dé un local para la iglesia? ¿Y saben qué hago yo? ¿Cuántas vueltas dio Israel alrededor de Jericó para que cayeran las murallas? Pues voy a dar 7 vueltas alrededor de aquel terreno y voy a orar, esperando que el Señor nos lo dé. Y de repente, el Señor nos da ese terreno. ¿Fue porque yo oré dando 7 vueltas? No, ¿verdad? ¿Influyó en algo que yo diera 7 vueltas? En nada. Es más, ¿influyó mi oración para que Dios respondiera? Tampoco. La oración no es para cambiar el deseo del Señor. El Señor ya tiene descrito qué es lo que va a hacer. La oración es para que yo aprenda a depender de Él. Pero podemos tomar ciertos pasajes del Antiguo Testamento con situaciones y decir, pues si ellos lo hicieron de esa manera, yo lo hago también. Y no es precisamente el punto. Es como, por ejemplo, a veces es como reducir la enseñanza de Dios. Vemos el libro de Daniel. Niños, coman verduras porque eso les va a hacer bien. Es lo que aprendemos al principio del libro de Daniel, que los niños deben de comer verduras. ¿Es eso lo que nos está enseñando ese libro? No, ese libro va mucho más allá de una enseñanza, digamos, un poco burda o simple sobre comer verduras. Esto va más allá para hablarte sobre la fidelidad, la lealtad, la valentía para tú obedecer al Señor, que es lo que hicieron estos 4 jóvenes con Daniel. Entonces, es para que más o menos entendamos por dónde vamos cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento. Bueno, seguimos con lo que dice en la narrativa. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. O sea, que las mujeres conocieron la situación de Noemí y pueden reconocer también ellas la restauración que ha provisto Dios en su vida. La gente podría notar que aquella que se había llamado Mara, o sea, mujer amargada, a sí misma, ahora, ¿cómo se le ve a Noemí? Llena de gozo, diferente, esperanza. Y esto es debido a la implicación de ese primer hijo que tuvieron Ruth y Boz. Vean cómo dice, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Imagínense que tomamos este pasaje y decimos, ¿ves? ¿Quién debe criar a los hijos? Noemí es la abuela. ¿Quién debe criar a los hijos? Pues los abuelos. Aquí dice que Noemí tomó ese niño en su regazo y lo crió. Órale, Pastor Antonio y Alicia, encárguense de Elizabeth y de Catalina. No, ¿verdad? No es así. Aunque, aquí déjenme hacer un paréntesis, esta es una situación muy particular.
Lo que muchos teólogos piensan al respecto es que ese primer hijo vino a ser posiblemente un hijo adoptado para Noemí, en respuesta a la pérdida de sus 2 hijos anteriores y la triste realidad de que ella ya no podía concebir hijos. Eso es lo que muchos piensan. ¿El pasaje me dice eso? No. ¿Puedes especular sobre eso? Puedes especular si tú quieres, pero realmente el pasaje no te dice si realmente Noemí fue quien lo adoptó o solamente te está explicando lo que Noemí fue para ese bebé, o sea, en cuanto a la cercanía, esa relación interpersonal cercana con él. Sea o no el caso de adopción, para una mujer que perdió toda su familia, ver que su nuera, que era como una hija, concebía ese bebé, vino a ser para ella algo restaurador para su vida y algo sustentador para su vejez. ¿Qué quiere decir fue su Ah, ok. Eso es una palabra muy interesante que ahorita lo voy a mencionar. Porque el ayo en la cultura hebrea era algo significativo. Y ahorita lo vamos a explicar. Ahorita vamos para allá, hermana. Ya se me está adelantando, pero bien, bien. Vamos por la misma línea. Entonces el texto mismo dice lo apreciable que fue Ruth para la vida de Noemí. ¿Qué tan importante fue Ruth? Dice el texto. ¿Más apreciable o mejor que tener cuántos hijos? Dice, Ruth, esa nuera, es mejor que 7 hijos para ti. ¿Qué piensan esto? Ustedes, hermanas, ¿creen que podrían tener una nuera que es más importante que su propio hijo y otros 6 más? Parece difícil pensar eso, ¿verdad? Ahora imagínense cómo habrá sido Ruth para con Noemí. Y la idea al mencionar estas frases, estas mujeres, obviamente hay mucho simbolismo que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento. 7 hijos. En Job dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El 7, normalmente, ¿de qué nos habla en la palabra? De plenitud, ¿verdad? Entonces la idea es el simbolismo que representa el número 7. 7 hijos es como decir, mira Ruth, mira Noemí, Ruth es alguien que va a darte tanta satisfacción como hija adoptiva, tanto como 7 hijos, porque equivalen a plenitud para tu vida. Es la idea. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo, o fue su ayo, ¿verdad? Dice ahí. El ayo era, en la cultura más adelante, con los griegos, era ese esclavo de confianza muy cercano que se encargaba de los niños. Y se encargaba de educarlos, se encargaba de criarlos, y pasaban con ese esclavo toda su niñez hasta su juventud. Muchos años de su vida pasaban con ese esclavo. Entonces venía a ser un esclavo muy cercano a ellos, casi como un tutor, una nana o algo así. Era alguien que los estaba corrigiendo, pero que formaba una relación muy cercana con ellos. Terminaban amándose a final de cuentas, ¿no? Entonces dice, Noemí vino a ser para este niño una persona muy cercana, quien posiblemente quiso estar presente a lo mejor en la crianza o algo parecido, por lo que el texto nos está diciendo. Porque dice que lo puso en su regazo para poder criarlo, en el sentido de que Noemí estuvo muy cercana por el amor que tenía a lo que Dios había hecho con ese niño. Entonces, eso es el ayo, alguien que pasa contigo, digamos, tu niñez hasta que tú eres adulto, educándote, corrigiéndote y amándote. Ayo es igual que Aya. Sí. De esta manera dice Aya. Sí, es igual, nada más que está hablando de una mujer. Sí. Entonces esa es la idea cuando está mencionándolo ahí. ¿Qué versículo es exactamente donde dice ayo en el de ustedes? El 16. Vean cómo dice aquí. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Si se fijan cómo lo traduce acá, se encargó de criarlo. Esa es la idea. Alguien que va a estar presente para instruirlo. ¿Sí? Dice, las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. Y vean, ¿quién le puso el nombre? Las vecinas metiches ahí, que estaban ahí presentes, dijeron, nosotros le vamos a poner el nombre. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Y él es el padre de Isaí, que es el padre del rey David. Para que nos demos una idea de cómo está la línea genealógica. Imagínate lo contentos que deben haber estado el pueblo, la gente que los conocía, que se estaban gozando las mujeres y queriendo ponerle un nombre a ese niño tan deseado y esperado. Es lo que te decía ahorita yo, por la
Sí, nos está mostrando esa fidelidad acerca de los pactos que Dios ha hecho y va haciendo. De hecho, cuando Dios hace un pacto en el Antiguo Testamento, vemos que con el tiempo lo reafirma y a veces hasta le añade otras cosas, más bendiciones. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer pacto que hizo Dios? Que le dicen el pacto adánico. Los puse a pensar. Antes, ese es el Noé, el de noético, el de Noé. Antes, con Adán. ¿Cuál creen que fue el primer pacto? Exactamente, el llamado protoevangelio que les dice, va a venir una simiente que va a herir en la cabeza a esa serpiente, al diablo, quien va a dar un golpe letal. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, lo que esperaban Adán y Eva era engendrar esa simiente que los iba a redimir o restaurar. ¿Verdad? ¿Cuál fue el siguiente pacto? Con Noé tenemos ese pacto de decir, yo ya no voy a volver a destruir la tierra con agua. Ojo, dice, no vuelvo a destruir la humanidad con agua. No digo que con otras cosas no, simplemente lloviendo ya no. Luego, más adelante con Abraham, ¿cuál fue el pacto que hizo? Bueno, ¿te acuerdas de esa simiente? Van a ser de tu pueblo, y de tu pueblo voy a ser yo mi pueblo. Van a ser millares, tan numerosos como las estrellas, dice. Eso se lo hizo a un hombre de edad avanzada, o sea, un anciano. Abraham, un anciano, con su esposa estéril. Esa fue la promesa. Más adelante, él sigue restaurando sus pactos. ¿Qué hizo con Moisés? Les dijo, ok, yo voy a hacer de esta nación algo grande. De aquí yo les voy a dar una tierra de leche y miel. ¿Recuerdan que les dijo eso? O sea, ustedes van a ir a habitar una tierra que yo les voy a dar. Salen del desierto y conquistan Jericó, que era ese lugar que se les había reservado para ellos. Entonces, el Señor reafirma sus pactos y los va renovando incluso. Les va añadiendo más bendición. Muy bien, volviendo al texto. Al mencionar que le nació un hijo, no puede utilizarse como argumento sólido de decir que Noemí adoptó a ese niño, ya que es una manera de hablar más de la descendencia que del hecho de que ahora ese bebé era de ella. Ya ven que dice, y tomó ese niño para criarlo. El sentido es más que nada de que ahora tiene una descendencia Noemí. Entonces, aquellos teólogos que afirman que adoptó al niño, yo tendría cuidado. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nos acercamos a los textos. No llegar con presuposiciones, no llegar con especulaciones. Cuando nosotros estamos estudiando hermenéutica, hermano, cuando nosotros vamos a analizar un texto, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Buscar qué significa el texto? No. Primero queremos ver qué dice el texto. ¿Qué me está diciendo el texto? Y a partir de qué dice el texto y una observación rigurosa, yo puedo decir, ok, voy a darle significado a raíz de estudiar los contextos. Esa es la manera. Entonces, ¿el texto que me dice a mí que Noemí adoptó a ese niño? No me lo dice. No puedo hacer esas afirmaciones. Entonces, de manera muy curiosa, Obed, ¿saben qué significa este nombre? Siervo significa adorador. Sí, Obed, ahora, por eso le ponen este nombre, ¿no? Las mujeres. Porque ahora Noemí, Ruth, Boz caen en un momento de adoración al Padre por todo lo que está haciendo en sus vidas, por la soberanía tan misericordiosa y llena de gracia que está teniendo para con ellos. Este es un contraste total. ¿Se dan cuenta a quién le dijeron que ese niño se iba a llamar Obed? A Noemí, ¿verdad? Ahí en el texto. Porque Noemí, ¿cómo se llamó a sí misma antes? Mara. No estaba adorando a Dios, se estaba quejando con él. Y ahora llega un niño que es de su descendencia a quien le van a llamar adorador. Un contraste en la historia, una restauración completa. Así que, hermanos, yo tengo que buscar cómo aplicar esto a la vida. Yo tengo que buscar textos que me guíen en ese sentido. Dice Juan 16:20, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Aquí lo dijo Jesús poco antes de su ascensión. Él les está diciendo, ¿saben que yo me voy a ir? Yo tengo que estar a la diestra del Padre. Por eso les está diciendo, mira, van a llorar, se van a lamentar,
Y el mundo va a estar contento con ese dolor que van a tener, ustedes los creyentes. Ustedes van a estar tristes, pero ¿qué va a pasar con esa tristeza, con ese dolor, con ese sufrimiento? ¿En qué se va a convertir? ¿Por qué? Les manda el consolador. Porque les manda el Consolador y porque nuestro sufrimiento, ¿en qué se diferencia con el sufrimiento de las personas del mundo? Ellos no tienen el Espíritu Santo, no tienen el gozo de estar en Cristo. Entonces, mi sufrimiento, ¿por qué es diferente al de ellos? ¿Por qué? Por los pecados. ¿Pero por qué? Tengo esperanza. Ok. Entonces, ajá. Según lo que dice la palabra, pues nos ayuda a crecer también. Sí, esa es la clave. Mi sufrimiento tiene propósito. Mi sufrimiento siempre tiene un propósito. Yo puedo tener el mayor dolor del mundo, pero yo tengo el conocimiento o el entendimiento bíblico de que ese dolor, ese sufrimiento, ese pesar tiene un propósito en las manos de Dios. Y que independientemente tenemos la esperanza eterna. Por eso la bienaventuranza del Señor dice, bienaventurados los que lloran. Así es, los que sufren, ¿verdad? Entonces, Él va a convertir esa tristeza en alegría. Así como hizo con Ruth, no significa que siempre va a pasar en mi vida, pero tengo la seguridad de que la felicidad que recibió Ruth no se compara con el gozo que usted y yo vamos a disfrutar cuando estemos en la gloria. ¿Y qué mayor restauración que esa? ¿Qué mayor restauración que tener un cuerpo glorificado donde tú puedes adorar al Señor como se debe? Ahora sí. Vean lo que dice aquí el Salmo 126, 5 al 6. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Entonces el Señor es aquel que va a generar en nosotros ese gozo, pero vemos que en quien lo genera es alguien que está trabajando, es alguien que está haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, aún en medio del sufrimiento. Y finalmente un versículo muy citado, un pasaje muy citado por nosotros cuando estamos en la oración. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Si se fijan, eso es la oración, el versículo 6. ¿Para qué me ayuda la oración? ¿Para cambiar los planes del Señor? ¿O para guiar al Señor en cómo hacer las cosas? ¿Para eso me ayuda la oración? ¿La oración es como un mensaje, una carta a Santa Claus para que te cumpla los deseos? No. ¿Qué es lo que genera la oración? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración me ayuda a mí a depender tanto en Dios para que yo deje de depender en mis fuerzas o cualquier otra cosa. O sea, yo ya dejo de estar afanoso y como dejé de estar afanoso, ahora tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz del Señor. ¿Hasta aquí preguntas o comentarios? Muy bien, entonces vamos al último punto del libro de Ruth. Dios cumple su plan soberano de redención. Versículos 18 al 22. A continuación, hermanos, vemos un plan soberano y fiel de Dios que va más allá de lo que vemos nosotros aquí en la vida de Ruth. Esto es parte del cumplimiento del plan de redención para su pueblo y para la humanidad. La línea de la familia de Farés provee el registro del cuidado providencial de Dios, cómo Él estaba detrás orquestando con propósito y redención lo que iba a suceder con su pueblo. Aún lo que sucedió con Ruth y Noemí fue orquestado por Dios. Si uno trata de buscarle un propósito, ¿por qué murió el esposo de Noemí y el esposo de Ruth? Porque en el plan soberano del Señor estaba destinado que de la descendencia, digamos, de Ruth, naciese David, uno de los reyes. Y que de la descendencia de David, ¿quién iba a nacer? Cristo. Entonces vemos cómo Dios orquesta todas las cosas de la manera perfecta para seguir cumpliendo con su plan. Estos acontecimientos aparentemente ordinarios del libro de Ruth, o sea, los viajes, el casamiento, las muertes, las cosechas, el comer, el dormir a los pies del pariente, el comprar la tierra, todo esto revelan
actividades donde Dios soberano está controlando las cosas. En pocas palabras, un no creyente, un mundano, lee el libro de Ruth y ¿sabes qué es lo que él va a ver? Casualidades. Hay muchas casualidades, ¿verdad? Desde el punto de vista mundano. Qué casualidad que justo volvieron a Israel cuando ya iba a empezar la cosecha. Qué casualidad que justo Ruth fue y trabajó donde estaba Boaz. Qué casualidad que Boaz llegó y justo la vio trabajando y le ofrece. Qué casualidad que esto y que aquello. Qué casualidad que el otro pariente no quería a Ruth. Un no creyente llega y lo que ve son casualidades. Un creyente verdadero lee esto y ¿qué es lo que está observando? La providencia perfecta y soberana del Dios ordenando perfectamente todo. Porque recuerden, no es que Dios va acomodando las cosas a su plan sobre la marcha. Dios ya tiene su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Él ya conocía lo que iba a suceder. Él no vive en el espectro del tiempo que nosotros vivimos. Él ya ve presente, pasado y futuro al mismo tiempo y actúa al mismo tiempo en ello. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros vemos es esa preciosa providencia. Y ahora, si yo entiendo esto, es muy importante. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando tú te encuentres en una situación de un problema muy fuerte o un sufrimiento muy fuerte? ¿Qué es lo que tú tienes que recordar? Tiene un propósito en todo eso que está sufriendo. Acuérdate de eso, acuérdate de ese problemón que tú tienes. ¿Quién está observándolo y conoce cada detalle de ese problema? Es más, ¿quién aún ordenó que sucediera ese problema? Dios. ¿Y quién te sostiene y estás tú en su mano en medio de ese problema? En la mano de Dios. Realmente, el versículo de Filipenses de por nada estén afanosos es para cualquier situación. Dios te dice, no importa lo difícil que se vea el panorama, no estés afanoso. La paz del Señor es la que te va a cubrir y te va a gobernar. No dice que te va a cambiar la situación o que va a mejorar. Él te dice, acuérdate que yo te sostengo ahí. Tú no dejas, si tú eres su hijo, no dejas de estar en su mano. Pero también dice que si no te sustenta hasta, ¿cómo se dice? La vida de un cristiano hasta la muerte, no recuerdo, pero que si tú mueres, hasta la muerte es mejor para un cristiano. Claro, claro. ¿Qué mejor que estar en los brazos de nuestro Señor, ¿verdad? Por supuesto. Aunque no vamos a recurrir al suicidio, ¿verdad? No nos dice eso la palabra. Bueno, este libro entonces nos permite conocer más de nuestro Dios. Como ese Dios que te está protegiendo, si se fijan, de las tormentas. Uno que está presente, atento a cada detalle, orquestando las cosas en tu vida, dándole propósito a las cosas que tú vives, aún las cosas que tú piensas que son irrelevantes, Dios lo está permitiendo por una razón en específico. Si Él conoce cada uno de tus cabellos, ¿qué tan importante es un pelo tuyo? ¿Cuánto darías tú por un pelo tuyo? Nada. Dios los conoce cada uno de ellos. Imagínate. Así de presente está tu Dios contigo. Él siempre... Y eso es importante recordarlo. Él es más grande que cualquier problema que tú vayas a tener. Él los está ordenando. Él permite que sucedan esos problemas para tu desarrollo, para nuestro bien, para nuestro aprendizaje y para nuestro crecimiento, como decía nuestro hermano Juan. Pero sobre todo, este Dios es fiel a sus promesas. Y esto es una reafirmación de eso. Se puso bien raro, ¿verdad? Qué loco. ¿Qué será? ¿El cable? A lo mejor es el cable. Ahí se quitó, hermanos. Ahí va, espérenme. Ahí agarró, ¿verdad? Sí que como que tiene unas fallitas técnicas, pero bueno. Dice el texto, a partir del versículo 18, estas son las generaciones de Farés. Farés fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, y Nazón el padre de Salmón. ¿Sí? Este versículo te presentan la evidencia de la pertenencia del pueblo de Israel. Y es notorio que había una clara comprensión de las raíces. Uno, a veces, ¿has tratado de leer la Biblia desde el inicio hasta el final?
Levante la mano, ¿quién lo ha intentado? Lee la Biblia desde el inicio hasta el final. Hermanos, si es que pasaron de Génesis, porque a veces es difícil pasar de Génesis, si es que pasaron de Génesis, ¿cómo se sintieron aquellos que llegaron a Números? ¿Recuerdan el libro de Números? ¿De qué habla Números? Genealogía tras genealogía. Y tú lo lees y dices, ¿qué me importa a mí esto? Tú no lo vemos tan relevante, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién recibió ese libro de Números? ¿Tú lo sabes? Él lo escribió, ¿verdad? ¿Para quién lo escribió? El pueblo de Israel, que era la generación que iba a salir del desierto para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué era tan relevante el libro de Números? Y es que si lo vemos desde el punto de vista de ellos, es como decir, aquí yo voy a leer quiénes fueron mis familiares, yo voy a saber cuáles son mis raíces e incluso voy a saber qué parte del terreno me toca a mí. Si tú vas a leer sobre tus antepasados y sobre qué terreno va a ser donde tú vas a vivir, ¿te va a interesar? Imagínense para ellos lo importante que era el libro de Números. Ellos llegaban a Números y decían, órale, entonces de aquí viene toda mi descendencia. Y justo es el terreno donde Dios quiere que yo viva, y ahí es donde Dios quiere que yo, en ciertos casos, extermine a los paganos. Yo iba a saber si me iba a enfrentar a los filisteos, o a los amonitas, o a quien tú quieras. Imagínate, era bien importante. Era la promesa de la tierra prometida. Y a veces leemos muchas genealogías y decimos, ¿y esto qué relevancia tiene? Tenía mucha relevancia. Porque Dios, ¿qué te dice? Mira, ve cómo yo he cuidado tu línea de descendencia. Ve cómo las genealogías lo he cuidado para que el día de hoy tú estés ahí. Ve cómo he sido fiel a cumplir mis pactos. Porque ahí está. Digamos, es la evidencia y el registro histórico de que Dios cumple las promesas. Entonces, ¿qué yo veo aquí con esta línea? Yo leo a Aminadab, Ram, Nazón, Salmón y digo, ¿y eso? ¿A mí qué? Bueno, eso es el registro histórico y fiel de que Dios cumple sus promesas. Y así nadie puede decirle a Dios, no, no es cierto, tú no cumpliste. ¿Cómo de que no? Aquí está clarito. Aquí hasta se pueden ver las líneas las genealogías, ¿no? ¿Qué van a acusarle a Dios? Nada. Es tan claro, es tan evidente como esta evidencia, este fundamento. Pero vean, dice que Salmón fue padre de Boz y Boz el padre de Obed. Esto es muy relevante. Vean cómo dice aquí en Mateo cuando se está hablando de la genealogía de Cristo. Porque estamos leyendo que Salmón fue el padre de Boz y Boz el padre de Obed. Bueno, dice Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Épale. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Rahab. ¿De qué Rahab está hablando aquí? Exactamente. ¿Y eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió cuando apenas los israelitas estaban llegando a la tierra prometida. Pero lo que te está presentando en el libro de Ruth son los acontecimientos ya en la tierra prometida. ¿Cómo es posible que Rahab es la madre de Boz? Pues tendría que tener como 400 o 500 años esa mujer. Bueno, aquí están poniendo a Rahab solamente para que tú recuerdes que esa ramera, esa mujer pagana, aún ella fue seleccionada por Dios para ser padre de la línea de descendencia. No significa que fuera exactamente la madre de Boz. Te está diciendo, es una de sus antepasados. Por eso es muy importante, si se fijan, entender las líneas genealógicas. Como cuando dice el hijo de David, Jesús, hijo de David. Exactamente. ¿Acaso Jesús es el hijo de David? No, es la descendencia de. De la misma manera, Rahab es la descendencia, es parte de la descendencia, ¿no? De la línea genealógica. Y hasta el día de hoy los judíos les interesa mucho las genealogías, tampoco no son muy aburridas, pero los judíos les es muy apasionante, precisamente lo que estamos diciendo, cuando descubren y arman ese mapa genealógico, ¿no? Y ha habido muchos judíos que se transforman a Cristo a partir de Mateo 1, lo que para nosotros es muy aburrido, lo de las genealogías.
sobre un judío. Y ahí empiezan ellos, muchos han sido transformados por Mateo 1. Así es, sí. Toda la Biblia tiene relevancia. Toda la Biblia tiene un significado importante. Y es lo que estamos viendo, que aún las genealogías nos presentan información importante, enseñanza importante. Entonces, mis hermanos, lo que podemos ver es que Dios, orquestando todas las situaciones de la vida de Ruth, llevaron al punto de entender cuál es la línea genealógica para llegar al rey que Dios iba a elegir. ¿Recuerdan cómo fue Israel? Israel tuvo dos reyes al principio. ¿Cuál fue el primer rey? Saúl. ¿Quién eligió ese rey? ¿Por qué lo eligió? Porque dice que Saúl era guapo, era alto, era elocuente, caía bien. ¿Cuál es el tipo de personas que nosotros tenemos la tendencia a buscar como líderes? ¿Se dan cuenta? Nuestra tendencia pecaminosa. Yo quiero un líder como los líderes de afuera, que se vean así, que se vean bien. Y que más adelante Dios dice ahí en 1 Samuel, no, ustedes ven lo externo, pero yo veo el corazón. Así que tú vas a seleccionar al rey que yo voy a elegir. El pueblo eligió mal. Yo como Dios voy a elegir ¿a quién? Y eligió a David, al rey David. Entonces, prácticamente Dios estaba orquestando para que viéramos quién fue un rey que él iba a seleccionar más adelante, prominente, y según la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es algo relevantísimo para cualquier judío o cualquier israelita. El libro de Ruth es muy apreciado por eso, porque te habla de que cómo a pesar de tantos problemas que hubo en el tiempo de los jueces, Dios preservó la línea genealógica para que llegara hasta el rey David y más adelante el rey David a Jesús. Si el día de hoy un judío trata de ver de qué tribu es o a qué tribu pertenece, ¿puede saber a qué tribu pertenece? Solamente hay 2 tribus a las que pueden saber si pertenecen o no: Judá y Benjamín. ¿Saben por qué? Las otras, exactamente, las otras cuando fueron conquistadas por los asirios, se desapareció el registro de quién pertenecía aquí y de ahí nacieron los samaritanos, los cuales los judíos odian. Entonces, vendría a ser algo maravilloso observar cómo preservó Dios todo esto. Dice Romanos 1:3, el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. ¿Por qué Pablo hablaba de esta manera? Porque esto le iba a decir a los judíos, acuérdate que este Jesús sí es el Mesías, porque ve cuál es su línea de descendencia, cuál es su linaje. Este es el rey, tú no puedes negarlo como rey, aunque es lo que querían hacer los judíos. No puedes argumentar que no pertenece al linaje de David, porque ahí está la genealogía, claramente. Ahí está el registro. Y esto era parte del cumplimiento de la promesa de Dios acerca del Mesías. Mateo 21:9, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás, ¿qué gritaban acerca de Jesús? Hosana al hijo de David, o sea, el hijo del rey. Si alguien era hijo del rey, ¿qué implicaba? Que era rey, ¿verdad? Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Claro, esos mismos que gritaron hosana al hijo de David son los mismos que al rato gritaban crucifícalo, tristemente. Hubo quien pudo pensar de David como ese rey Mesías esperado para Israel. La humanidad, sin embargo, claramente, aunque lo percibía de esa manera, David no cumplió. ¿Y cuál fue el problema de los judíos cuando esperaban al Mesías? ¿Lo recuerdan? ¿Qué esperaban ellos? Un salvador político. Un rey revolucionario, político, con ejército. Por eso lo odiaron tanto, ¿recuerdan? Todo lo relacionado con la carne, todo lo relacionado con que se liberaran del yugo de Roma. Sí. Nada relacionado con lo espiritual, con el cambio de corazón, con el pacto que Dios haría en el corazón de las personas. Exacto, ellos dejaron de lado tanta enseñanza y profecía acerca de la vida espiritual por centrarse en su bienestar solamente.
tristemente. Entonces vino Cristo y cumplió muchas de las profecías, pero aún algún día va Cristo a regresar a la tierra y se va a sentar en el trono de David y va a cumplir como rey milenial. Eso es impresionante. David hasta el día de hoy se sigue mencionando, ¿verdad? En la palabra del Señor. Y Ruth fue la madre en el sentido de descendencia de David. Vean lo que dice Apocalipsis 20, 4 al 6. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que les concedió autoridad para juzgar. Un grupo. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Otro grupo de personas. Y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Otro grupo de personas. ¿Cuántos grupos de personas estamos viendo ahí? 3, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Cuántos grupos son? ¿Cuántos grupos son, hermanos? ¿Estamos de acuerdo que son 3 grupos de personas o consideran que hay más? Son 3 grupos de personas, ¿verdad? A veces, vamos a seguir leyendo lo que dice este pasaje, pero usted se va a topar con personas que le van a decir, no, todo esto que leímos aquí es espiritual. De hecho, te van a decir, nosotros somos el nuevo Israel. Cosa que no estamos de acuerdo nosotros. Nosotros decimos, hay un Israel y hay una iglesia. ¿Verdad? ¿Y cuándo va a desaparecer la iglesia? Cuando venga a reinar Cristo en el milenio. Antes todavía. En el rapto desaparece la iglesia. Dice que Cristo viene por los creyentes, por la iglesia. Entonces hay un Israel, hay una iglesia, pero en la tribulación, ¿qué va a haber? Va a haber más creyentes. ¿Cuántos grupos estoy viendo? 3 grupos. ¿Sí? Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Ustedes están reinando ahorita con Cristo? ¿No? Ah, no, pero esto es espiritual, te van a decir algunos. La Biblia te dice cuando algo es espiritual. Te dice, te utiliza comos, utiliza figuras. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Si se fijan, 1000 años, no te está hablando de algo figurativo, te está diciendo literalmente 1000 años, la palabra. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Cuántas veces en 3 versículos me repitió acerca del reino de Cristo por 1000 años? 1, 2, 3. Entonces, ¿Cristo va a reinar? Definitivamente va a reinar. ¿Cristo está reinando ahorita? No lo está haciendo. Bueno, reina en los corazones de los creyentes, van a decir, ¿verdad? Pero yo puedo decir que está sucediendo como me lo dice aquí. No, porque eso va a suceder más adelante. Seguramente vamos a tener más oportunidades para estudiar algo de escatología y poder ser más precisos, porque seguro pueden surgir muchas dudas hacia ustedes sobre estas declaraciones y podemos hablar de ello más adelante, pero la idea es esto. ¿A qué apunta la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Una vida eterna. La vida eterna, el Evangelio. El trono de Dios. Ese es el principal. El reino de Dios. Desde Génesis ya están esperando ese rey, ¿recuerdan? Y sigue pasando toda la historia del Antiguo Testamento, ¿y qué es lo que esperan? El reino, que por fin venga ese Mesías y establezca su reino. Llegamos al Nuevo Testamento cuando ya vino el Mesías, ¿y qué siguen esperando? El reino. ¿Sus discípulos qué esperaban? El reino. ¿La iglesia qué empezó a esperar? El reino. Apocalipsis, ¿qué te habla? De que va a llegar ese reino. La Biblia te está hablando, hey, el reino de Cristo ya viene. Por eso es que va a llegar, se ha acercado. Ya viene, está cerca, claro. Y el libro de Ruth es impresionante porque me habla justamente de cómo ella fue parte de la soberanía de Dios, cuidando su fidelidad para llegar a la genealogía de Cristo, aquel que va a ser el rey, que va a establecer el reino perfecto de 1000 años.
y que más adelante va a reinar en el trono blanco, juzgando, y que más adelante va a reinar en la eternidad, que es en el Nuevo Jerusalén. Son momentos, son etapas. La Biblia en Apocalipsis te habla de cosas cronológicas. Yo no puedo espiritualizar las cosas cronológicas. Yo no puedo decir que el día de hoy estamos viviendo tanto la tribulación como el milenio. ¿Por qué no tendría sentido eso? Uno, no ha habido rapto. ¿Por qué otra cosa no tiene sentido? Porque las cosas de la tribulación son tan catastróficas que no van a emparejarse con las cosas tan preciosas del milenio. ¿Cómo puede vivir una con la otra? ¿Cómo podemos decir que el rey de este mundo, que es el diablo, está reinando junto con Cristo el día de hoy? No se concibe, ¿sí? Entonces, debemos recordar que la audiencia original del libro de Ruth vivía durante la monarquía. A lo largo del tiempo de los jueces, muchos llegaron a pensar que Dios se había olvidado de Israel, que Dios se había olvidado de su promesa de darles un rey. Pero Dios les demuestra en el libro de Ruth que desde generaciones atrás ya había ordenado todo para que les naciera el rey que él había escogido. Lo que también sirve para confirmar, sin la menor duda, que Jehová había elegido a David. Y con esto entonces terminamos el capítulo 4, lo cual significa que el día de hoy, hermanos, después de 8 estudios, hemos terminado el libro de Ruth. Gracias al Señor. No sé si hasta aquí haya preguntas o comentarios. Espero que haya sido un libro que pueda darnos más entendimiento de quién es Dios, de cómo actúa nuestro Dios, y que de esta manera nosotros vamos a entender cómo debemos de reaccionar. No debo olvidar esto. La mano de Dios siempre está presente en tu dolor, en tu provisión. Tú no eres el proveedor. Por más que usted trabaje, quien provee, a final de cuentas, tus fuerzas, tu trabajo y cualquier cosa es Dios, tu redención y tu restauración. Y eso es lo mejor que te puede pasar, conocer esto, porque qué mejor que estar en las manos de aquel que sí controla esas cosas. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios, mis hermanos? Muy bien, entonces vamos a orar.